podemos poner muchos temas que tienen que ver con algo relacionado desde la salud mental a lo que estamos viviendo, pero claramente hablar de la angustia es un tema bien central. Bien central porque nos toca, como decía, personalmente, nos toca por situaciones que hemos visto, nos toca por la gente que conocemos, por lo que escuchamos, nosotros atendemos a los pacientes, así que igual tenemos información de cómo se está sintiendo la gente, pero nos toca porque vemos las noticias y nos podemos angustiar. Entonces, quería colocar este tema para que lo pudiéramos conversar, y como les digo, aquí va como un estímulo a la situación de hablar de la angustia, pero después voy a dar la palabra, ¿ya? Y a las personas que vayan entrando, por favor, silenciar los micrófonos. Ir silenciando micrófonos porque, como les decía, igual se escucha acá para todo, en verdad, se escucha las replicaciones. Bueno, pensaba en un título entonces para conversar hoy día, y claro, la angustia, dije, ¿por qué? Obvio, la pregunta es ¿por qué nos angustiamos en este tiempo? Y cada uno tendrá sus opiniones. Y claro, el tema aquí es ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a angustiar si están pasando muchas cosas, ahora especialmente? Pero también quería como contextualizarlo como a la vida cotidiana. O sea, antes de la pandemia, algunas personas ya tendrían problemas o situaciones personales que atender. También tendrían situaciones familiares que tendrían a lo mejor algún conflicto, alguna situación por revisar. Los alumnos, los estudiantes, nosotros lo sabemos, independiente de lo que esté pasando este año, el año pasado, hay situaciones académicas de cómo me está resultando lo que pretendo estudiar, cómo me está yendo, y inevitablemente de vez en cuando las situaciones económicas y los problemas económicos también nos acompañan. Entonces, claramente, antes de hablar de la angustia, de lo que nos provoca el COVID, o lo que estamos viviendo actualmente, tenemos que igual reconocer estos problemas que a lo mejor han pasado a segundo plano. Probablemente alguien tenía, no sé, un problema de relaciones interpersonales con una amiga, con una pareja, y de pronto empiezan a aparecer situaciones más conflictivas, y claro, empezamos a dejar esos problemas un poco más de espera o en segundo plano, pero eso no significa que no estén. Entonces, igual es importante recordarlo, porque silencio, por favor, micrófono, los que estén entrando, por favor. Eso. Y como les decía, los problemas que ya teníamos venían con nosotros. Ahora, de pronto, un tema como de supervivencia, se puede decir, empiezan a ser problemas relevantes, lo que nos importa más o lo que está más implicado actualmente. Pero eso no significa que estos problemas vengan con nosotros y que tengamos en el fondo también que a lo mejor sumarlo a las situaciones o considerar que nos están afectando también, independiente de la situación que estamos viviendo. Sumado a nuestra vida cotidiana, o lo que comúnmente hacíamos de estudiar, de trabajar, de convivir, de tener familia, de tener otros intereses, bueno, nos acompaña de pronto y repentinamente, o sea, un día lo estamos viendo que está ocurriendo en China, pasó un mes y ya está ocurriendo acá. Y ya estamos en una situación bastante comprometida con el tema de la pandemia, de los contagios, de los efectos que tienen en la gente. Y eso nos acompaña también entonces lo que tiene que ver más con la pandemia, la imagen o la sensación de miedo, de enfermarse uno, de que se puedan enfermar los familiares, de que se hayan enfermado o se estén enfermando los conocidos, y vamos a tener información de eso que ya está llegando. Entonces, obviamente que son situaciones que nos van a alterar más también emocionalmente. Hay personas que ya lo tienen, claramente, se han contagiado, por la cantidad de personas que están contagiadas, digamos, en la región metropolitana especialmente, pero en Chile en total, y también hay miedo con estas situaciones. Hay gente que está bien, pero hay gente que puede agravarse y puede morir. Y en el fondo es una realidad que puede estar cercana, aunque espero que no nos toque personalmente, ¿ya? Pero está cercana porque no lo escucha, lo puede estar viviendo. Y puede pasar a conocidos, a familiares, como bien disruptivo esto. Y también asociado al COVID, todas otras situaciones. A nosotros nos llegan, por ejemplo, peticiones de atención en psicología y lo atendemos, pero están asociados muchas veces a problemas que lo acompañan de índole económica, de problemas de trabajo de los familiares, de los papás, de problemas académicos que se empiezan a juntar junto con esta situación. Entonces, en verdad, tenemos como un vertedero ahí como de fuentes de alteraciones emocionales bastante importantes, y que una de las respuestas posibles podía ser angustiarse. Ocasionalmente estar mucho tiempo angustiado o venir tipo como de crisis o por periodo. Y en relación con eso quería entonces que siguiéramos revisando estos temas.
A ver si me permite pasarla. Ahí. ¿Cómo se manifiesta entonces la angustia y esta preocupación? Voy a correr esto para verlo mejor. Ahí está. ¿Cómo se manifiesta esta angustia y preocupación? Claramente por sensación de intranquilidad, de inquietud, de desesperación. Ojo, que hay mucha gente que no lo está sintiendo porque está un poco anestesiada. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el fondo ha estado suficientemente preocupado, inquieto, intranquilo, tantos días que ya no lo registra. Y por eso también quería poner el tema, porque tenemos que volver como a centrarnos en las emociones y en poder registrar qué es lo que está pasando, qué estamos sintiendo. Se va a manifestar entonces con esta intranquilidad, con esta inquietud, con esta desesperación a rato, como generalizada puede ser, no necesariamente puede ser en relación a algo puntual, sino a la sensación más bien. Y en concreto también se puede expresar a través de, por ejemplo, pensamientos reiterados, preocupación por la salud, esto de buscar información. La otra vez hacíamos un conversatorio y nos contaban de los papás, por ahí las mamás, que buscaban y buscaban información a ver qué tantas personas estaban enfermas, qué tantas no, qué tantas se habían recuperado. Y en el fondo tiene que ver con una suerte de controlar, entre comillas, la fantasía, la realidad, de saber, a través de saber algo uno siente que controla, pero esto aumentado y continuo generalmente provoca también síntomas ansiosos y nos aumenta la angustia, así que ojo con eso. También, por ejemplo, pensamientos reiterados sobre situaciones personales de problemas, que pueden ser académicos, como decían, que pueden ser económicos, que pueden ser de relaciones con otras personas. Y también hay emociones, por ejemplo, se pueden presentar emociones que están alteradas. Y ahí le puse yo consciente, porque pueden ser inconscientes, como le digo, alguien puede estar como funcionando, haciendo, hay gente que tiene mecanismos de defensa así, que en el fondo frente al problema se mueve más, hace más cosas, y se mete a esto, y se mete a lo otro, y está bien como un mecanismo de defensa, pero si ustedes se fijan, se invierte en este mecanismo de defensa tanta energía que la gente se agota, pueden estar más preocupados de hacer las cosas en la casa, como apurarse más, o inventarse de pronto actividades, para en el fondo invertir energía y en el fondo aplacar un poco estas emociones que están surgiendo y que sí muchas veces, para beneficio de todo, se registran a nivel corporal. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, estas como molestias o dolores de cabeza curiosos que no tendrían como ciertos motivos, que pueden ser más tensionales, o problemas musculares, por ejemplo. Hay gente que se ha contracturado, dice estoy en la casa y estoy como sin hacer tantas cosas, pero tengo contracturas de espalda o lumbago, se asocian mucho a temas más tensionales. Estar muy irritable. En la casa también tenemos que compartir con otras personas y puede que el umbral de la tolerancia y la paciencia se nos caiga o se nos baje. Es decir, que nos ponemos como a rabiar o a tener problemas, o a discutir un poco por cosas que no son tan importantes. Entonces ahí habría que mirarse si eso tiene que ver con esta irritabilidad a la base y esta sensación de incomodidad que es más emocional. Cambios de ritmos personales. A mí me gusta colocar eso de los ritmos personales porque cada uno tiene una forma de estar, de amanecer, de hacer las cosas más rápido, más lento, y en el fondo aquí no se trata de quién es más rápido o más lento, se trata de que cambiaron quizás los ritmos personales, el que hacía las cosas rapidito, qué sé yo, cocinar y le encantaba hacer todo rápido, empieza a estar más lentificado. Y al revés, estas personas que son más tranquilas y todo empiezan a estar más aceleradas. Cambios de ritmos personales. Y problemas que ustedes tienen que haber escuchado si es que no le han pasado, que tienen que ver con el insomnio, el no poder dormir a las horas que uno correspondía a dormir en la noche, o la hipersomnia, estar siempre todo el día con sueño y pasárselo durmiendo o durmiendo bien, en el fondo con harto tiempo, y sin embargo estar con esta afección permanentemente. Alteraciones del apetito, comer mucho o comer poco, alteraciones, ¿ya? Entonces se manifiesta así la angustia y la preocupación si es que a uno le cuesta leerlo desde lo propio mente emocional, si es que uno quiere como buscar un poco. Esto se demora en pasar acá. Ahí, no sé si se quedó pegado este computador. Actitudes que dificultan sentirla.
¿Por qué a veces no nos damos cuenta que estamos angustiados? Solo a veces por prestarle poca atención, porque nos olvidamos de que tenemos que sentir o que estamos sintiendo y como le decía, nos enfrascamos a lo mejor en actividades de estudio, de trabajo y tratamos de responder. Es un mecanismo de defensa, sí, y sirve, pero no quedarse pegado en eso y puede estar dificultando a veces mirar o sentir qué es lo que a uno le está pasando realmente. Otras veces evadimos súper conscientemente para no sentir. Y nos enfrascamos en la televisión y como que nos embotamos en eso, o buscamos algo para no ver a lo mejor la realidad y de lo que está ocurriendo alrededor y para no saber. Dificulta también sentir la angustia propia, el alimentar pensamientos catastróficos, el darle tanta vuelta a la realidad del mundo, a la realidad del país, a la realidad de la otra región o de los vecinos, y de pronto no ver como la realidad propia en términos de cómo uno se está sintiendo. Muchas veces el orgullo, este monito tenía que ver con el orgullo, uno a veces tiene vergüenza de mostrar lo que siente, porque cuando se muestra en hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, está mostrando fragilidad. Y en el fondo, claramente, ya lo hemos visto, se muestra la fragilidad humana con este virus que ni se ve, ni se siente y sin embargo hace estragos. Entonces hay un tema como de fragilidad humana que hay personas que les cuesta un poco reconocerla, porque se han mostrado siempre como fuertes o como que manejan las situaciones o resuelven los problemas. Dificultad también en enfrentar y vivir esta incertidumbre de que han pasado bastantes días y seguimos un poco enclaustrados y seguimos con cuarentena y vamos viendo las noticias el día a día. Y también miedo a sentir. Eh, Miedo a sentir en términos generales. Hay personas, y nos puede pasar a todos, que a veces no queremos sentir nomás, no queremos saber qué está pasando porque creemos o sentimos también que si dejamos expresar nuestras emociones se van a desbordar. Y no es poco frecuente eso. Gente que no está acostumbrada a expresarse, siente miedo porque cree que si va a decir que estoy preocupado, estoy mal, va a pasar algo terrible. O uno se va a descomponer o a desarmar, o le va a hacer mal al otro, cosa que no necesariamente es así. El computador está lento. Ya, reconocer las manifestaciones entonces. ¿Cómo hacerlo? Y aquí a mí se me ocurrieron algunas ideas, ustedes pueden haber tenido otras. Escribir, escribir a veces estos diarios de vida que uno decía que a veces por tiempo no se hacían, pero escribir cómo se está sintiendo uno, conversar con otras personas con tiempo, conversar de todo, pero conversar también de cómo nos estamos sintiendo, sin evadirse mucho del tema. Darse un tiempo para estar tranquilo y sentirse bien. Hay gente que a veces, como le digo, se ocupa mucho de sí mismo, de los demás, pero está siempre ocupado. Es difícil tener en esas circunstancias, es bastante difícil tener este tiempo para sentir, porque las emociones tienen su propio ritmo, uno no los puede apurar. Yo no puedo decir, ya voy a sentir 5 minutos y sigo. Hay que darse un tiempo, a lo mejor con un café o estar tranquilo, y después empezar como a registrar estas emociones. Escuchar a los demás con respecto a qué dicen de mí. O te veo tranquila, o te veo alterada, ¿ya? Pero también escuchar a los demás de cómo ustedes se están mostrando, porque de pronto uno puede no darse cuenta, y un buen amigo, un familiar, un niño le puede decir, oye, estás de esta forma, y a lo mejor ahí reparar en cómo uno en verdad se está sintiendo. Después se puede preguntar a otro, conversar a los otros, ¿cómo crees que me veo con esto? Mira, estoy preocupado de esto, pero ¿cómo sientes tú que me veo? ¿Cómo estoy? Te veo súper bien, como tranquila, te veo complicada, mira, te veo irritable. Bueno, ese tipo de comentarios sobre cómo se están sintiendo ustedes también le puede servir de escuchar de los demás, ¿ya? ¿Cómo me ven? ¿Cómo creen que estoy? Si fuera necesario, lo consideran necesario, también conversar con un especialista por teléfono, estas teleconsultas que se están haciendo, no porque no, como les digo anteriormente, yo también siempre digo de prevención, a veces me dicen, bueno, por un tema de la comida, me decía una persona, no sé si estoy ansiosa,
de conversarlo así tan simple, no lo sé tampoco, pero si lo consulta, una consulta única por un psicólogo de prevención puede ser súper interesante porque ayudamos antes que se presenten los problemas. ¿Mm? Y también informarse, ya están apareciendo bastante información sobre temas de salud mental, qué está pasando a propósito de la pandemia, qué de eso que dicen que pasa, me pasa a mí, como informarse con respecto a eso. Ah, mira, ahí pasa. Y reconocer así las manifestaciones, ¿ya? Y el tema aquí importante que nosotros, por eso estamos generando estos espacios, son de autocuidado, el cómo cuidarse y recordarles y practicar y aprender nuevos repertorios de autocuidado, ¿ya? Darse el tiempo necesario para reconocer y sentir. Estos tiempos que yo les digo que son como especiales, que son como amplificados, no el ratito, sino un poco más, ¿ya? Buscar ese tiempo. Para cuidarse, evitar la información que sea excesiva con respecto a esto de los datos, de los números, de las tragedias, y también a personas que aumenten estas emociones. Uno le puede decir, mira, me está haciendo mal, que me transmita y me transmita con algo, porque eso solo va a ser un contagio de emociones de la persona que está alterada, como a uno mismo en relación a alterarse de algo que antes no lo tenía alterado. ¿Ya? Buscar apoyo emocional familiares, esto es muy importante, ¿eh? No sé si les pasa a ustedes, pero en lo personal, después de conversar con gente, uno se revitaliza. El contacto humano es muy importante, aunque sea a la distancia. Familiares, amigos, las mascotas han sido geniales, porque no entienden nada y son encantadoras, y le cambian el ánimo a las personas que son sus dueños. Comunicarse, disfrutar su compañía. No es necesario hablar de todo y con detalle, profundamente y ponerse denso, no es la idea, sino poder compartir ratos como de calidez y de afecto y de cariño. Y eso siempre alimenta. Vivenciar momentos del día tranquilizadores, momentos, y centrarse en ellos, como focalizarlos. Muchas veces uno pasa de largo, pero hay momentos del día que pueden ser buenos, entonces prestarle más atención a esos momentos, qué pasó, qué hice o cómo fueron, para repetirlos, ¿ya? Buscar momentos tranquilizadores, buscar experiencias que hagan sentir bien. Ya sabemos, hemos escuchado bastante, la música, leer, ver alguna serie, entre comillas, algo, pero que fuera divertido, no más tragedia. A mí me estaban comentando unas películas, pero eran atroces, no queda peor. Alguna actividad personal reconfortante. Meditar, dice en este espacio, si no lo hemos hecho antes, buscarlo de YouTube para vivir un ratito al día. Y esto es como de autocuidado, y tenerlo con más consciente. Y ese autocuidado, yo le puse autocuidado en general, ¿ya? Pero aquí, quizás para conversar también, ¿qué hacen ustedes en relación al autocuidado? Ah, autocuidado nivel 2 le puse a este, porque nivel 2 es como profundizar en el tema, ya no es lo que comenté antes, sino darle a la introspección que hacía antes que me hacía sentir bien. ¿Y por qué se los digo? Porque las personas normales, neuróticos normales, si le podemos decir así, se nos olvida que nos gustaba tejer, dibujar, que antes preparaba algo rico de cocinar. Le puse cualquier ejemplo acá, jugar al gato, jugar a las bolitas, las cosas que a uno se le ocurre, pero que en el fondo tiene una historia con eso y que le ha gustado, y entonces significa hacer introspección, buscar del año pasado, de 10 años atrás, qué me gustaba hacer, y que a lo mejor no están las limitaciones hoy día de tiempo o de responsabilidad, y se pueden como reeditar. Podemos volver a hacer actividades especiales que a nos gustaban. Y también le puse autocuidado a nivel 3, porque en términos de autocuidado nosotros vamos a seguir hablando desde la UPS. Autocuidado a nivel 3 le puse, porque es también esas cosas que son a veces sugerencias de otros, que uno escucha, que pueden hacer bien y que todavía no hemos probado, porque son raras. Y yo encontré peinados para dormir, dije, oye, rebuscado, pero encontré divertido. Bueno, por ejemplo, hacer estas lógicas como de rito para irse a dormir. Alguien se prepara una agüita, alguien tiene otras cosas, y le puse harta idea acá porque a lo mejor alguien no medita y lo encuentra extraño, y puede ser un momento para hacer esto extraño que uno no hace comúnmente, o cuidar especialmente una planta, darse el tiempo para plantearse proyectos a futuros, personales, soñar, pero en este tiempo como más de introspección. Eh, Cuidar la alimentación en algo pequeño, no se trata de volverse, como les decía, como expertos en temas, pero dormir también desconectando todos los aparatos eléctricos. Yo había escuchado esto, que todos los aparatos eléctricos tienen una carga energética. Entonces, si uno quiere en verdad descansar, tiene que tratar de abstraerse de eso y evitar todo ese tipo de cosas que pueden ser nimias, digo, chiquititas, pero que a lo mejor pueden ir haciendo diferencia. Prepararse para descansar, hacerse masaje en las manos, los pies,
Y la pregunta era para ustedes, ¿qué se le ocurre a ustedes que puede ser autocuidado nivel 3? ¿Ya? Para que después me lo comenten también y aprendamos todos. ¿Cómo apoyar también a los otros que se sienten así? Después del autocuidado nivel 3, no antes, poder dejar que los demás se expresen, escuchar también, sin sentirse superado. Aquí hay un tema, escuchar a los otros no significa contagiarse, significa que uno tiene sus límites. Y cuando el agobio de otro empieza a teñirse en relación a las emociones propias, se está sobrepasando el límite. Entonces uno tiene un límite que tiene que cuidar. Eso tiene que ver con el autocuidado. Volvemos a conversar mañana cuando estés más tranquila, volvemos a conversar un ratito más cuando yo me haya tomado un tecito, ¿ya? Ese tipo de límites se pueden colocar y no están haciendo nada malo con eso. Es mejor ese límite que contagiarse de emociones que al final no les sirve a nadie. Mencionar también a los demás cómo se ven ellos, cómo les transmiten las emociones que ellos tienen, ¿ya? Porque uno ayuda, como lo hacían ellos a nosotros, a los demás les ayuda a tomar conciencia de cómo están. ¿Ahí no es Maro o qué? Bajar el micrófono, por favor. Y atender a la persona Ah, ya. intencionadamente. Significa darse el tiempo para dedicar a la persona si no puede. Eh, Por favor, bajar el Papas, no sé, micrófono. algo salado y algo de chocolate. Por favor, bajar el micrófono. Sí. Beatriz, también puedes apagar el micrófono tú, porque eres host, por si acaso. Ya, ok. Puedes, Ya lo reviso, así que siguen. Y ahora están todos apagados, sí parece. Ok, gracias. Ya. Y manifestar entonces esto de atender a la persona intencionadamente, dedicándole un tiempo así bien consciente, porque es lo que uno puede dar. Y lo que puede dar a veces harto puede ser poquito, no es problema de eso. Y enseñar en esto no desde la soberbia, sino enseñar desde el mostrar, que uno puede enseñar calma al otro si en el fondo ha tenido un camino hacia esta tranquilidad y se puede como presentar este camino hacia la tranquilidad. Enseñar algún tipo de ejercicio. Hay gente que, por ejemplo, usa esta le puse gotitas, pero eso incluye todas las cosas. Vi unas terapias de flores autóctonas chilenas, flores de Bach, té, como distintas cosas que en el fondo pueda servirle al otro también para descansar y estar mejor. Y orientar al otro, si es que no lo ve que está muy mal, orientarlo para pedir esta atención más especializada. Resumiendo entonces, para el tema de la angustia y todo, es importante conocerse y reconocerse en estas emociones, reconocerse, poder expresarse y dar como tener un canal de poder comunicar cómo uno se está sintiendo y atenderse lo que sea necesario, desde lo más chico, les decía, hasta lo más profesional, lo más profundo. Y en esto, si queremos ayudar a otros, ya tenemos ese espacio ganado, ayudar a los otros también a conocerse en cómo se ven o cómo se están sintiendo, que la gente a veces no se da cuenta. Contener a los demás, pero cuidando siempre los límites propios, por eso se habla de autocuidado. Y también orientar a los demás en el autocuidado del otro. ¿Ya? Eso en términos de conclusiones. Y quería compartir con ustedes algo que yo creo que han visto información en todos lados, pero Marci, hay ese. Esto es como de un curso que una persona de Estados Unidos hace como de la felicidad. Igual está en inglés, pero se lo voy a comentar porque sí me parece interesante como invitación. Una invitación es algo que alguien toma o deja, no es obligación ni es imposición. Pero aquí dice algo así como de quién quieres ser o cómo quieres ser durante este COVID-19. Y hay una zona ahí, la primera que sale como rosado, dice zona del miedo. Y dice esto como de acumular, decían, ¿se acuerdan que acumular como comida, medicamentos, que en verdad no necesitamos? ¿Ya? Desparramar un poco emociones relacionadas con miedos y temores, ¿ya? Y quejarse mucho y muy frecuentemente. Y dice, no sé el forward, no me acuerdo, era para atrás, pero conseguir también, estar, ay, ¿qué? No me acuerdo eso también. Pero bueno, igual de alguien me lo traduce después. ¿Ya? Pero hay una zona del miedo que en el fondo es estar todo caótico hacia una zona del aprendizaje y del crecimiento, que es invitación para quienes quieran y puedan. Y comenzar entonces a no perder el control y parar estos como consumo impulsivo de comida, de noticias. 10 minutos me quedan ya. Gracias por avisar, 10 minutos. Y volverse entonces, darse cuenta también de cómo estamos actuando, de la situación, de qué estamos pensando, evaluar la información antes de empezar a hablar y alterar a otro, y reconocer que también estamos tratando de estar todos mejor, ¿ya?
Y en la zona de crecimiento, en la medida de lo posible, pensar también en ayudar a otros y pensar en otros, y usar los talentos que tenemos para ayudar a otros. Fíjense que en esto de apoyar a alguien que sepa, por ejemplo, manualidades, puede hacer un Zoom de esto de enseñar a tejer a otro, por ejemplo, y los va a estar ayudando en este tema. Vivir el presente y focalizarse en el futuro, más que tener miedo, o sea, tener como proyección o empezar a generar ciertas proyecciones, ser empáticos con uno mismo, el autocuidado y con los demás, agradecer y apreciar también a otro, la atención de otro, el cuidado de otro, el tiempo de otro, y mantener en lo posible un estado más bien positivo y de esperanza, y buscar entonces maneras de adaptarse a estos nuevos cambios, practicar la quietud, la paciencia, la relación con otros, la creatividad.